Bueno, entonces, ¿qué? ¿Escuchan? Sí, profe, sí te profe. escuchamos. Sí. Uy, no, pero denme un segundo, por favor. Por favor. Hey, Mil de Buñuelo nunca llegó. Hola. 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 Se me acaba de ocurrir una forma en la que podríamos visualizar cómo la figura se va armando y de pronto así se entiende un poco mejor cómo funciona el algoritmo. Ahorita pillamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces aquí, este es el arreglo del que se van a guardar las posiciones y aquí simplemente esto es un loop para crear los puntos. ¿Y ok? Y esto simplemente pues va de 0 a la cantidad que es la que pusimos por acá. Acá adentro, pues es donde pasa la magia negra. Que fue lo que básicamente nos robamos de acá, ¿sí o qué? No entiendo este man por qué hace esto. Yo creería que no cambia nada. Miren que él lo pone como en unas variables nuevas, ¿cierto? Pero creo que es lo mismo simplemente decirle directamente que x es igual a eso. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahí, no entré así. C por x menos coseno de... Porque eso está igual, ¿cierto? Sí. Y el hecho, aquí lo más importante es que x y y... pero miren que... yo creo que la estamos cagando. Porque x y y supuestamente inician en 0. O sea que acá cuando yo llamo el getPath, debería decirle a x que sea igual a 0 y a y que sea igual a 0 de nuevo. Porque cada vez que yo llamo al getPath, debería empezar desde 0. Vamos a ver si esto cambia. Miren, yo creo que lo estábamos haciendo mal. Ahora ya va a crear otro tipo de figura. Claro. De pronto por eso es que siempre nos tiraba figuras como que se iban al mismo sitio, parecía. Wow. Está súper diferente. ¿Ahí cuántos puntos tienes? Pues ¿Cuántos? supuestamente 100.000. No sé por qué parece que fueran como Sí. 3 nomás. 100.000. No, pero miren la gran diferencia con lo que teníamos antes. Bastante. La otra como que a veces se apagaba y volvía, algo así. Sobre todo como que llegaba a un punto en el que como que se estabilizaba y ya se quedaba allí. Pero entonces miren que tiene bastante sentido porque siempre el número estaba siendo, ¿cuál es la palabra? Como acumulativo. Entonces cuando llegaba como una forma, como a la forma fuerte, ya ahí era como donde se quedaba.
En cambio aquí como está empezando desde cero, es como realmente como más libre, entre comillas, me parece. Hacen lo que ¿Qué, sea. qué está pasando? Se No, no sé, enderezó. seguro los números no están tan interesantes. Voy a recargar. Ya que en teoría ahora sí deberían ser más aleatorios. Sí, ahorita deberían ser más aleatorios. No como el otro que al final como que siempre se quedaba allí como con unos movimientos más cortos, ¿no? En este lo que estoy notando es que es como muy vertical, ¿no? O sea, pues más de alto que figuras hacia el ancho. Sí, pues debe ser por la coordenada que estamos moviendo, pero sí, tenés razón, es como que siempre se mueve solamente como en Y. Pero como Ajá. estamos moviendo el C, de pronto es cuestión de mover no el C, sino otro. Probemos. Uy, vieron ese camino. Sí, pero hay como muchísima más variación que lo que teníamos antes, me parece. Sí, sí, pues por lo menos ahorita en los tres recargas ha cambiado de figura. Antes hacía el mismo patrón. Como muy parecida a esta. Antes Ajá. eran todas. Ya, magia negra. Cambiemos en vez del C. Aquí, en vez del C, pues pongámosle otro. El B. Guau, Uy, guau. uy, uy, uy. Como que el B es más interesante. El B sí puso a funcionar los 100 puntos. Aquí creo que nos convendría poner esos puntos más chiquitos. Sí. Que no se alcanza a ver el detalle. Esos puntos están midiendo 5 píxeles. Voy a poner de 1 píxel. Bueno, no sé ustedes cómo lo vean por Zoom, por la La compresión verdad, del video. yo lo veo bien, no sé. Ah, bueno, súper. Pues a veces como unos cortes ahí raros, pero pues se ve muy chévere. Ash, ¿te imaginas que las letras formen ahí, pam, club de programas, los puntos? Eso podría, sí, sería chévere. Uy, Uf, esa está forma está re re interesante. Tuve ese sueño. Pero en sí, ¿qué es lo que es esas variables que son? variables. Son como coordenadas, ¿no? No, no, son puntos. Eh, no sé, pues es que no sé cómo lo podrían ver. Simplemente son los parámetros que la función recibe. Esto, a mí me parece súper interesante. Es una función que recibe 4 coordenadas, no coordenadas, perdón, 4 números, y siempre que reciba esos mismos 4 números, el resultado debe ser el mismo. O sea, el input es como una cajita que tiene un input de 4 números y un output de una forma, o sea, de una imagen. Pero ya, o sea, no sé qué representen esos 4 cosas, son simplemente 4 números. Imagínenselo de esta forma. Ustedes tienen 2 puntos en Illustrator, en un Bezier, pues. Dependiendo de ustedes dónde pongan los handlers de esos puntos, ¿cierto? Si ustedes los mueven para acá, la forma que se va a generar es de alguna forma, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo quisiera dibujar esta forma que está aquí, no sé si me entienden lo que sí quieren decir. Digamos que yo quisiera dibujar esta forma que está allí, ¿cierto? Entonces, ¿dónde me tocaría poner los handlers? Seguramente, yo que sé, me toca poner uno como por acá para levantarlo, y el otro como por acá para estirarlo hacia allá, y yo qué sé, entonces por acá lo mismo, cojo uno y lo meto por acá como para que se vaya hacia abajo, ¿cierto? Y el otro como para acá, super recta esa línea, como para que vaya para allá también, ¿sí? Como que podría ser una analogía, dependiendo de ustedes dónde ponen estos puntos, esa es la figura que se forma. Acá es lo mismo, dependiendo de cuáles son los puntos, los números aleatorios, pues así es la figura que se forma. ¿Sí, sí me entienden? Pero no sé si sean coordenadas en el espacio o simplemente números X por allí, no sé qué representan, pues. Probablemente ni siquiera representen nada muy figurativo. Simplemente son números. ¿Sí me entienden?
¿O estaba hablando solo? Hola. Yo me voy por comida. Entonces no sé. No, yo sí escuché la explicación, la verdad, interesante, pero igual ya claro que también si variamos la ecuación, supongo que también obtendríamos unas figuras diferentes, ¿no? Por ejemplo, meter una tangente ahí, quién sabe. Claro, pero pues quién sabe. Uy, qué belleza. ¿Quién sabe qué es lo que obtendríamos? Pues no necesariamente maricas estarnos. Uno podría pensar que sería algo más o menos parecido, pero no necesariamente. Simplemente puede que ya los números no tengan sentido y ni siquiera dibuje nada. O sea, creería que es lo más posible. Pero bueno, sigamos acá en la explicación. Entonces, ¿en dónde íbamos? Uno puede hacer que esa función, digamos, crear un input, o bueno, 4, en los cuales uno escriba como cada variable que está ahí, por ejemplo, un input que Claro. reciba A, uno ve y ahí sí la figura ir cambiando. Claro. Que eso es algo que les quería proponer. Podríamos hacer 4 sliders grandotes y los vamos cambiando y ahí podemos como dibujar de alguna forma, controlando cada variable. O un checkbox para decir cuál queremos que se anime, cuál de las 4 coordenadas queremos que se vaya cambiando en el tiempo. Pero uno vería el cambio ahí, digamos, de una. Es que no me acuerdo si cuando uno hacía ese tipo de cosas en web o si lo llegamos a hacer. ¿Sí, Porque claro? no sé si es obligatorio que la página se recargue o si No. simplemente uniendo los botones va a funcionar. Sí, simplemente ponemos un evento que se quede escuchando a esa interacción y cuando pase, pues recarga. O sea, no recarga la página, pero pues recarga la visualización. Yes. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí esta parte es la magia negra. Y Me aquí encanta esa parte. es donde agregamos las coordenadas al arreglo. Muy probablemente push no es la forma más óptima de hacer esto, pero no nos ha dado problemas por ahora, creo. Y simplemente todo esto retorna el arreglo de posición. Puta, esas palabras que me confunden. Posición. Pues con CS, ¿cierto? Ay, no. Uy, qué pena con ustedes. Está escribiendo mal por acá arriba. No cuenten esto en sus caras. ¿Sí? Bueno. Entonces acá sacamos como el path inicial. Aquí creamos el path inicial. ¿Y ok? Y aquí simplemente estaba imprimiendo los números. Entonces, es lo que vemos acá, los 4 números iniciales. ¿Cierto? Sí. Bueno. Este ticker es el que hace que las cosas como que vayan cambiando en el tiempo. ¿Cierto? Este es como Pero como el draw, de alguna forma. por determinado está como que ocurra 60 veces por segundo. Él va a intentar correr lo más rápido posible. Él lo que hace es como esperar a que se haya acabado la renderización anterior para hacer pues la que sigue. Entonces, si todo va bien, sí, será 60, pero el hecho es que él va a intentar ir lo más rápido posible. Eso lo podemos ver si ustedes se van por acá en los 3 punticos, en More Tools, en Rendering. Creo que es este, Frame Rendering Stats. Ajá. Sí, esto va... No, ni siquiera alcanzo a leer a cuánto es. ¿What? No alcanzo a leer. Hola, ¿me perdieron? No, profe. No. Estamos. No alcanzo a leer, pero me parece que va...
Pues, Están como juntos sí. los números, ¿verdad? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Cómo? ¿Están como juntos los números? Sí, están como montados, o sea, debe ir, pues Uf, mira vaya, esa visualización. está re bello eso, ¿no? Parece una toalla. Literal. Pongámosle más, a ver, para que muera. Le puse tantos que quedó blanco. Ya murió. Y ahí murió horrible, pero igual los números siguen súper montados, no entiendo por qué. Pero ahí se está moviendo, ¿no? Sí. Sí, pero está súper parado. O sea, él debería decir cuántos frames por segundo, a cuántos frames por segundo va. No sé por qué no le estamos dando. ¿Será que no era aquí? Sí. ¿Cuántos le puso ahí? 100.000, los mismos que tenía antes. Pero bueno, baila. El hecho es que él va a intentar ir a lo que más pueda. Por lo menos ya no repite la misma figura todo el tiempo. Sí, total. Bueno, sigamos acá entonces que no hemos llegado a la parte interesante. Entonces acá este es como se repite 60 veces por segundo o lo más rápido que pueda. ¿Ya? Y aquí lo que hacemos es pedir el buffer de memoria del que está guardado o guardada la información de los puntos. Esto es como un, ¿cómo podría ser? Como una flechita, como un apuntador, como algo que hace referencia al punto en memoria en el que están guardados todos estos 100.000 puntos. ¿Ya? Y ese buffer, para que la GPU lo reconozca, pues tenemos que como modificar el mismo punto en memoria. Entonces, por eso le hacemos un update. ¿Ya? Aquí es donde estamos comunicando el CPU, que es el que hizo todo el getPath, o sea, es en el que casi siempre programamos, con el GPU, que es el programita que está más abajo, este de acá. ¿Me profe, por qué se llama, a ver, text position? Porque ¿Eso es predeterminado? no, ese fue el nombre que nosotros le pusimos, miren. Ok. A veces sí son nombres predeterminados, no estoy seguro si este. O sea, no sé si aquí le ponemos otra cosa va a seguir funcionando. Creo que sí. Simplemente es un nombre variable. ¿Ya? Ese está chimba también. La verdad, yo quería hacer esto porque me quiero hacer un tatuaje con una cosa de estas. Uy, Esos son uy, los que tengo, los que tenía por ahí separados. ¿Como abstractos? Sí. ¿Qué? Bueno, y acá modificamos alguno de los números. ¿Sí? Okay. Modifiquemos otro, a ver qué pasa si modificamos A. Ya está más... Son muy bellos. Ese sí se hizo más a lo ancho, ¿no? Sí. Bueno, no, nos vamos a quedar toda la clase aquí viendo pendejadas. Estamos flipando. Y acá entonces sí, voy a separar esto en dos líneas. Entonces aquí creamos las nuevas coordenadas de los puntos. Y esto se guarda en un float array. Estos son como, en vez de ser un arreglo común y corriente, estos son como
estructuras de datos que están preparadas para funcionar mejor con el GPU. Igual, por ejemplo, cuando lo pasamos acá el primero, seguramente él por detrás lo que hizo fue automáticamente pasarlo a este float array. Entonces aquí lo estamos haciendo de forma manual. Y acá simplemente le pasamos el new path. Actualizamos el buffer con el nuevo, con los nuevos puntos. ¿Ese 32 es algo importante o...? Sí. Sí, es como el tamaño en memoria que cada punto, que cada espacio en el arreglo puede contener. O sea, 32 son 32 bits, creo. Yo le puedo poner más o menos. Ajá. No, pues no es que haya 1.000.000, no sé cuántos es que hay. New float, no, solamente hay como 32 y 64. Ah, ok. Mientras más uno se vaya como a lenguajes de más bajo nivel, más de este tipo de cosas puedes controlar. Pero usualmente nosotros ni siquiera le decimos eso. Uno en JavaScript le dice, créeme un arreglo. ¿Qué me importa eso de qué sea? O sea, usted programa, ocúpese de crearme el arreglo y que eso funcione. Pero ya cuando uno se va yendo como a lenguajes de más bajo nivel, ya uno no puede ser como... O sea, hay que hacer más trabajo, pero usualmente la recompensa de ese más trabajo es que las cosas funcionan mucho más rápido. Ya. Bueno, acá, este renderer, ¿para qué se usa? No se usa para nada. Entonces vamos a borrarlo. Acá es donde se crea la geometría. Entonces, la geometría es como... Al final esto está montado en la GPU, ¿cierto? Y la GPU lo que hace siempre es estar renderizando cosas en 3D. Esto está en 3D. Uy, qué belleza eso. Se ve Yo creo que No, qué al loco. profe le gustarían mucho las lámparas de aceite. ¿De ¿Lo de lava? lava? Ajá, ¿no? Sí. Marica, se está re loco. Voy a copiar este número. Sí, profe, también deberíamos hacer eso de un botón que saque como una instantánea de la última, como de lo que esté ocurriendo en el momento en que se tomó algo así. Y que te lo Total. baje como PNG. Total. Parece como agua. Sí. Ve, ¿qué? ¿Cuál fue? ¿Alguien preguntó algo? Daniel, lo del botón que saque el PNG. No, pero preguntaron algo, ¿no? Ah, no, yo les No. estaba explicando, mentiras. Que esto está en 3D. Obviamente, esto es una imagen en 2D, pero lo que pasa es que simplemente digamos como que la Z es 0 en todos. Pero siempre esto está como en 3D, por eso se llama geometría. Porque imagínense que todos estos, ¿se acuerdan que por defecto es lo que dibuja son unos triángulos? Ajá. Que lo que tuvimos que hacer fue decirle, no me dibuje triángulos, sino puntos por acá. ¿Se acuerdan? O sea, si yo le quito esto y le pongo, le digo que lo dibuje por defecto, que lo que va a hacer es dibujar una cantidad de triángulos. ¿Sí? Pues ahí como están uno encima de otro no se ven, pero esos son un poco de triángulos. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto realmente es una forma en 3D, por eso se llama geometría, porque es como cuando ustedes modelan algo, entonces ustedes están modelando la geometría de esa forma. ¿Sí? Hola, ¿murió Sí. eso? Sí, no. Ahí estamos. Cuando dibuja triángulos, ahí como que se muere. Obviamente mucho Pero más. entonces, ¿qué formas geométricas hay? O sea, ¿están triángulos, círculos, cuadrados y eso? No, ¿O no hay control sobre eso? no O hay mucho control porque creo que solamente hay como triángulo y puntos. No sé qué más hay. estaba pensando algo loquísimo como reemplazarlo por letras o algo así. No. No, porque es que aquí nosotros estamos controlando la GPU
como de forma muy primitiva. Si quisiéramos hacer una letra, nos toca dibujar la letra. O sea, decirle, quiero que pinte este píxel y el que tiene al lado, y el que tiene al lado, y el que tiene al lado. ¿Ya? Y así formar la letra. Que es básicamente lo que uno hace cuando uno modela, ¿no? Porque obviamente uno lo hace a través de una interfaz gráfica, pero lo que le está diciendo es como que pinte lo que hay entre estas coordenadas, que es lo que estamos haciendo nosotros. Realmente le estamos dando unas coordenadas y le estamos diciendo ahí quiero que vaya un punto. ¿Ya? Pero la GPU funciona de esa forma, es como que este programa que está aquí está corriendo por cada píxel de mi pantalla. Y él decide, en este píxel debe ir algo, en este no. Y así, por eso tenemos puntos blancos y puntos donde no hay nada. ¿Ya? Y obviamente uno no tiene que estar programando eso como de forma manual. Por eso existen cosas como Pixie. Cuando uno le dice a Pixie que dibuje una letra, Pixie es el que se encarga de, ¿querés dibujar una L? Entonces él va y transforma esa L en píxeles en la pantalla. ¿Ya? ¿Sí? Ok, sí, sí. Esto lo podríamos hacer diciéndole que dibujara cuadrados o círculos, pero va a estallar, porque es que ahí es donde pues se vuelve como mucho más complejo, mientras que como aquí estamos accediendo directamente a la GPU, pues es mucho más fácil para la GPU quitar unos punticos ahí ya, así sean 100.000 punticos. Bueno, sigamos. Entonces la geometría simplemente es literalmente la forma la geometría, como el mesh, como si ustedes estuvieran modelando algo en 3D. La forma en 3D en la que queda guardada la información de las coordenadas. Ya. Piénsenlo simplemente como un contenedor de información o de variables, a la que en la geometría le agregamos el atributo o la variable que se llama aVertexPosition, que tiene mis puntos, y este 2 quiere decir que los puntos van de 2 en 2, que son puntos de 2 dimensiones, o sea, solo tienen X y Y. Si fueran puntos en 3 dimensiones, o sea, que tuvieran X, Y, Z, entonces aquí le pondríamos 3. ¿Ya? Como solo son 2 dimensiones, pues le ponemos 2. Aquí es donde estamos haciendo lo de los colores aleatorios, que sería de pronto más interesante que no fueran aleatorios, sino que fuera como un color que va creciendo, algo así. Sí, como un degradado. Un gradiente, tal vez. Ajá. Lo podemos hacer, pero por ahora, por aquí pongamos simplemente setear colores aleatorios. Por acá. Y aquí es donde está como la parte realmente más alienígena, ¿no? Entonces, este es el Vertex Shader. Es el encargado de decirle a la GPU las posiciones de los puntos. ¿Ya? Aquí le tiene que decir cuál es la precisión con la que uno quiere que esto trabaje. Yo esto, de nuevo, no sé muchísimo, pero simplemente podría ser o más preciso o menos preciso. Mientras más preciso sea, pues es como más costoso en recursos, ¿no? Mientras menos preciso sea, pues es menos costoso, pero pues baja la precisión, o sea que los puntos pueden quedar por ahí en sitios que no son. Aquí es la forma en la que como que declaramos esta misma de acá. Es como decir, listo, por aquí estamos pasando aVertexPosition, para poder usarla realmente en el shader, tenemos que declararla de alguna forma. Entonces la declaramos aquí. ¿Listo? Ahora,
estos dos de aquí son matrices, ¿sí ven? Mat3. Esto nos lo pasa Pixie. El Translation y el Projection Matrix, eso es una cosa de Pixie que sirve simplemente como para transformar las posiciones. Esto es lo que hace que cuando por acá le decimos al mesh que tenga una escala y una posición, estas dos cosas, y pues cuando las usamos acá abajo, multiplicando, es lo que hace que queden bien posicionados. Esto tiene que ver con matemática, con transformaciones de matrices. Yo tampoco sé un montón de eso, pero el hecho es que simplemente cuando uno tiene unos puntos en un plano y le aplica una matriz de transformación, eso lo que hace es como de una forma muy fácil modificar pues sus posiciones y su escala. No hay como un reference sobre eso. Sí, total. Esto se llama, ese código se llama, ese lenguaje, perdón, se llama, pues esto como tal es WebGL. Ok. Y ese Ah, tipo de vale. código se llama GLSL. ¿Vale? Vale, vale. GLSL o... no, no me acuerdo. Sí, entonces aquí pueden leer de eso. Ahí está todo eso. Bueno, ¿y qué? Uf. Ya espero. Ese se ve más aleatorio todavía. Se ve Bueno, muy no, raro. avancemos para que podamos hacer el de los inputs, El que me de- parece más áspero. Bueno, entonces, nada, estos son esos matrix que les digo. Este de acá, ¿qué es lo que es? Este se está usando. Ah, sí. Listo. Ahora, estos dos de acá fueron los que usamos simplemente para los colores. Simplemente este es la forma en la que comunicamos esto de afuera, o sea, lo del CPU que genera los colores, con esto de adentro, que usa esos colores. Y este, VTexture Core, es en el que comunicamos el vertex con el fragment. ¿Ya? Son como dos programitas diferentes. Recuerden que el vertex que estamos viendo, es el encargado de decirle a la GPU las posiciones de los puntos. ¿Listo? Y bueno, ¿qué más hacemos acá? Simplemente le decimos, con una variable propia de WebGL, le decimos cuánto queremos que midan esos puntos, el píxel. Y cuál es la posición. Al final, esta es la más importante. Aquí es donde le decimos cuál es la posición de esos puntos. Usamos Projection Matrix y Translation Matrix para que él tome estos números de acá. ¿Listo? Si quitáramos estos dos, esto se va a dejar de ver bien, o se va a ver súper diminuto, que seguramente ni siquiera lo alcanzamos a ver. Ay, no, miento, mira que sí. Qué vida. Okay, ¿por qué? Incluso pareciera que se viera hasta más grande. Uy. Vea pues, hizo quedar mal. What? Bueno, pero al final estos dos, no sé por qué se veía, yo esperaba que se viera como muy chiquito porque todos nuestros puntos son números entre como -2 y 2, entonces esperaba que se viera súper chiquito. No sé exactamente por qué se ve así de grande, pero el hecho es que este Projection Matrix y Translation Matrix son los que hacen que uno pueda controlar desde afuera con escala y posición realmente dónde esa figura se muestra. ¿Listo? Y por último, aquí hay algo importante. No sé por qué. Esto está como raro. Yo creería que esto se puede simplificar. Ah, no. Ya sé por qué.
Projection Matrix es una matriz 3, o sea, en 3 dimensiones. Y Translation Matrix también, es una matriz en 3 dimensiones. Esas matrices en 3 dimensiones tienen que multiplicarse con un vector de 3 dimensiones. ¿Ya? O sea, un punto en 3D. A-vertex position es un vector en 2 dimensiones, porque nuestros puntos son solo de 2 dimensiones, ¿no? No son 3D. Entonces, este vec3 lo que hace es convertir este de 2 dimensiones a un vector de 3 dimensiones. Lo que hace es como que todas las zetas van a tener un 1.0. ¿Sí ven? Y hay que convertirlo a uno de 3 para poder multiplicarlo con estas matrices que son de 3 dimensiones. ¿Ya? ¿Sí? Pues, no, por favor, ¿puedes decirlo otra vez, por favor? Me perdí. Las matrices, Ajá. miren que son matrices 3. O sea, matrices en 3 dimensiones. Pero ese es como un objeto, o sea, mat3, ¿Sí? o ese es el nombre. Eso es un tipo de dato Ok. que representa transformaciones en 3D. Una matriz es como, imagínense un efecto en Photoshop, por ejemplo. ¿Puedo explicar esto? Yo tengo como un plano cartesiano, ¿sí o qué? Sí. Y yo en ese plano, digamos que tengo dibujado, por decir algo, un triángulo así. ¿Listo? Una matriz es como si yo le aplicara una transformación a mi plano cartesiano. Digamos que yo le voy a aplicar una transformación que lo que hace es que, por decir algo, lo podemos hacer, por decir algo, lo traslada hacia abajo y hacia la izquierda y lo acuesta un poquito, por decir algo como algo así. Ahora mi plano va a ser este. ¿Ya? Entonces, todo lo que yo tenía dibujado en el plano, se le debe aplicar la misma transformación. Entonces, ahora mi triángulo debería estar es como por acá. ¿Sí me entienden? Ah, ok, ya me acordé. Recuerdos de Las, matemáticas para el diseño. los puntos que estamos dibujando es como el triángulo. ¿Ya? Como todos estos puntos. Y cuando le aplicamos la transformación, lo que estamos diciendo es coja todos esos puntos y muévalos para acá. ¿Sí? Y eso pasa cuando uno los multiplica. Entonces, la del projection, no recuerdo la de projection que es, supongo que es como la que hace las escalas. Y la de translation es la que hace que se muevan las cosas. Eso es de Pixie, pero pues es muy utilizado. O sea, Pixie automáticamente es el que coge y crea estos de acá. Y para que eso funcione, como esto es en 3 dimensiones, hay que hacerlo con un vector en 3 dimensiones. O sea, que cada punto tenga, aparte de X y Y, que fue lo que nosotros creamos por acá en el pad, ¿cierto? ¿Sí ven? X y Y. Aparte de X y Y, también tienen que tener Z. Entonces, por eso le ponemos vector 3 para añadirle el Z, que siempre es 1.0. ¿Sí? Ok, ese no cambia, el Z. El Z siempre es el mismo, que es 1. Aquí es 1. No sé por qué es 1. Yo creo que con 0 también funcionaría, pero ni idea. El hecho es que tiene que ser de 3 dimensiones. Pero luego necesitamos un vector de 4 dimensiones. ¿Por qué de 4 dimensiones? Esa sí no me la sé. Es de 4 dimensiones porque literalmente ambos shaders necesitan al final otra dimensión que es como W. En los colores es el alfa, pero acá no recuerdo qué es lo que es. Cuando yo estaba leyendo esto, era como X, Y, Z y W. La W es de wizardry, como de magia negra, literalmente. Esa, simplemente le ponen uno y se olvidan de eso. Y aquí, miren que estamos tomando del vector de 3 dimensiones, X y Y, que son los que nos interesan, y ahora Z lo cambiamos por 0. ¿Por qué? Yeah, creo que con 1 también funcionaría. De pronto se nos acerca, pero no. O sea, y estos números creo que no interesan tanto porque al final lo que estamos dibujando solo queremos que se vean 2 dimensiones. O sea, ahí no importa tanto.
¿Listo? Perfecto. Y ya, y de nuevo